Buenos días, sus señorías. El otro día, o sea, ayer, os subí un vídeo con el tema de no utilizar base de datos para según qué cosas y los secretos de la clase settings. Vale, ya os conté que eso, si no lo habéis visto el vídeo, pues yo no sé poner de eso. Así que abajo, en la descripción de este vídeo, os pondré el enlace, por si no lo habéis visto. Y el asunto es que esa cosa se quedó en que teníamos un programita que fabricaba, eso fue la última parte del vídeo, fabricaba una supuesta novela, esperad que me quite de en medio para beneficio de todos. Fabricaba una supuesta novela, lo tenéis aquí en el, al arrancar, si no existía en el escritorio la novela, pues la creaba y le ponía 20 capítulos y 5 escenas por capítulo. Vale, entonces esto yo lo estoy aplicando a un programa mío, al famoso Soprano. Y estoy haciendo pruebas y hoy digo, bueno, voy a ampliar esa novela de 20 a 50 capítulos, aquí lo tenéis, y voy a ampliarlo de 5 a 10 escenas por capítulo. No lo vamos a perder el tiempo haciéndolo, aunque no tarda nada en hacerlo. Y el resultado es este. Tenemos aquí la novela con 50 capítulos. Contiene un fichero, no, todavía no, contiene cada capítulo un fichero capítulo.conf con la información correspondiente al capítulo y luego las 10 escenas que hemos dicho que en el, si no recuerdo mal, en el vídeo de ayer era texto puro y duro. Pero hoy voy a abrir esto con el editor de texto. Como veis, hoy es HTML. Es decir, tengo una colección que se llama metadata, con las cosas que me interesan, y un texto que es eso, un trozo de no sé qué bicho, donde lo saqué ni donde no lo saqué, me da igual. Pero es HTML. ¿Ok? Bien, ayer lo hacíamos en base a este fichero, hacíamos unos recuentos utilizando la clase settings y demás, lo podemos ver aquí. Ya nos daba, no sé si eran 28.000 palabras o por ahí, hoy nos da ya la respetable cantidad de 629.000. Esto, recontando por directorios, lo vimos. Todo esto ya lo vimos ayer, no os lo cuento otra vez. Pero quiero que veáis que es más gordo, que ahora ya tenemos pues 50 por 10 son 500 escenas que contienen un HTML. Vale, que he seguido mirando y dices, yo quiero ahora imaginar imprimir ese libro. Quiero pasarlo todo o a un HTML común o a un fichero de texto y después ya lo reconvertiré de alguna manera en EPUB. Entonces aquí tenemos un text area y este botoncillo lo que nos hace, aquí está, lo que nos hace es, bueno, está escrito así para lo que ahora veréis. Carga todo, es decir, se lee todo el libro y lo mete en una variable de texto y después nos lo enseña pasándolo al text area. Como es una página web y no queremos mostrar los valores y las etiquetas HTML, pues lo que hacemos es utilizamos de la clase string, utilizamos la función from HTML que nos lo extrae. Esa clase, vamos a ver, componentes, por si no lo dije que no me acuerdo, la clase string ya existe de por sí en Gambas, pero en este componente la extienden con todas estas películas. ¿Mm? Y una de ellas es perdón, con el gbUtil se extiende con la clase string y se le añaden estas peliculillas. Una de ellas es esta. From HTML le quita el contenido de HTML a un texto. ¿Ok? Digo, a ver lo que tarda esto.
y atentos todos al loro, lo ejecuto. Pito, pito, colorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Me estoy esperando. Si fuma ahora. Y cierro. Bueno, aquí tenéis las escenas en texto y cerramos. Como queda feísimo, voy a dar, que se me ha olvidado, el wrap para que no se corten las líneas y lo volvemos a ver. ¿Mm? Ah, fumando espero al hombre que más quiero, pongo cara rara. Y ahora sigo. Aquí está. Como veis, el texto se ha pasado, pero tarda mucho. Y decimos, en algún lado aquí hay un cuello de botella. No sé dónde está. No sé si es en el momento de leerme las 500, en recorrer los 50 capítulos, cargar en memoria con el settings las 500 escenas y acumular el texto, o no sé si es en el momento en que le quito los HTMLs, o no sé si es en el momento en que lo paso a texto. No lo sé. Para ello, vamos a hacer aquí a dividir esto para que quede más claro luego. Asistir es igual, como le he dicho, esto. El dólar texto este lo vamos a pasar le vamos a quitar las etiquetas y después lo pasamos al text. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo encontrar dónde mi gamba se atasca? ¿Qué pasa aquí? Bien, pues tenéis, ya lo conoceréis, imagino, o no, pero por si acaso creo que nunca lo he mencionado, tenéis el menú depuración. Y en el menú depuración activamos esto, ya lo veréis, depuración dentro de los componentes. Y activamos el perfilado. ¿Qué ha hecho esto? Pues como veis, el iconito de ejecutar, que normalmente es una flechita, me aparece un reloj. Y ahora vamos a ejecutar el proceso. Tírale y tírale. No canto otra vez, os lo ahorro. Puedo poner alguna cara, pero nada más. No digo más. Venga, hombre, ánimo. Ahora cerramos y ahora nos muestra esto. ¿Qué es esto? Pues mirad, en microsegundos, es decir, en millonésimas de segundo, nos dice cuánto ha durado cada uno de las funciones, eventos y demás. De entrada, ordenando por el que más, por el máximo y hasta el mínimo. Ok, eso precioso. Ahora, sabemos que lo que más ha durado dentro del bucle de eventos, sabéis lo que es, ¿no? Y si no, pues algún día os lo cuento. Pero vamos, digamos que es ese bucle mágico que se ejecuta cada vez que, no sé cuántas veces por segundo, dentro de un programa de gambas. En este caso, se ha ejecutado una vez y ha durado 14 millones, pero él mismo, lo que es el bucle de evento, ha durado, no llega a 4. Hay 10 de la duración que se cuenta aquí que no son suya. ¿De quién son esos 10? Pues son del botón clic, de la formulario recuentos, el evento, botón 1, que era como se llamaba, clic. ¿Cuántas veces ha ejecutado esto? Una. Y en sí mismo, ¿cuánto ha tardado? 12 nada más. Vaya, vaya. Descubrimos que el que ha tardado mucho es el muestra. Recordáis que teníamos dos. Teníamos el carga todo, que extraía, aquí está el código, y el muestra, que nos cargaba en el string from HTML, nos cargaba el tema. Vamos a empezar por el carga todo, según el momento en que lo hemos ejecutado. Y aquí tenéis las funciones que ejecuta el carga todo. New, get y free son métodos que tienen los controles de gambas y que cada uno hace una cosa. New se levanta este evento cada vez que creas un elemento, una instancia, perdón, de la clase. Aquí tenéis New Settings, entonces aquí es donde
se ha ejecutado este método y esto ha durado 84.000 microsegundos en ejecutarse 500 veces. O sea que esto es como muy rápido. Get es el método que se utiliza cuando en una clase, en un control o clase exportada, la llamamos como si fuera un array. Eso lo estamos haciendo aquí. Aquí estamos usando la clase stScene, que es settings, como si fuera un array. Corchete, corchete y quiero el valor. Y eso es la función get. Y free es lo que se ejecuta cuando se elimina o se libera la memoria de ese settings. Es decir, aquí tenemos la primera vez un settings y la siguiente iteración del bucle nos crea otro. Bien, para eso primero tiene que liberar la memoria y demás del anterior. ¿Ok? Vale, pues esto lo ha hecho, es lo que hace el carga todo. Se ha ejecutado una vez esto, que solo ha durado 169 microsegundos, o sea, millonésimas de segundos, no milésimas, y luego se ha ejecutado 49 veces una por cada capítulo, y se han creado los correspondientes y aquí hemos pillado los arrays con el nombre de las escenas dentro de la novela y luego hemos ejecutado 549 veces el contenido de este bucle, uno por cada escena. ¿Ok? Y esto es lo que ha tardado las 500 ejecuciones de cada una de las cosas. Al final, por finalizar, me ha tardado 4 millonésimas de segundo en decir aquí hasta aquí he llegado. Este es el carga todos. Ok. Ahora nos vamos al muestra. El muestra ha durado 10, pero él en sí mismo ha durado 4. Eso quiere decir que ha llamado a otro que durase 6. ¿Cuál es el que ha durado 4? Mira, el pasar la variable s, pasarla al text area, al texto del text area. Y ha tardado en el string from HTML, se ha ejecutado una sola vez y ha durado 6 millones. Es decir, 6 segundos en ese ha parado aquí. Ejecutar esto durante 6 en los que he tardado en quitarle todas las cadenas HTML a esas 649 o 29.000 palabras que tenía el dólar texto. ¿Ok? Y luego ha tardado 4 más, aquí ha tardado 6 y aquí ha tardado otros 4 segundos en pasarlo al text area, que lo he llamado TA. Todo lo demás, como veis, es muy rápido. Y 99.000, o sea, a partir de aquí, settings from string, red value, aquí ya bueno, el resto de cosas que se juntan, no es nada. Esto es despreciable a nivel de tiempo, es prácticamente instantáneo. Pero tenemos aquí el cuello de botella. ¿En qué momento? Pues en el muestra. ¿Y cómo podemos hacer esto más fácil? Aquí tenemos un texto y aquí tenemos, si quitásemos el from, vamos al código, si le quito el from HTML, ¿es esto lo que me está creando el cuello de botella? Vamos a probar otra vez. Le damos a ver todo. Tarda, y plum. Y fijaos, aquí aparecen todas las marcas de HTML, lo cual quiere decir que no se quitan. Bien, cierro. Y ahora me dice que en vez de lo de antes, quedan donde estábamos, en el muestra, ha tardado 5 millones. En vez de tardar 6 millones, ha tardado, no, esto es en pasarlo. Exacto, ahora ya no hay el from HTML, que tardaba 6, y ahora este solo ha tardado 5 en pasarla. Luego el from HTML es un cuello de botella.
Pero por otro lado, el resultado no me gusta. Esto no es lo que yo quería. Ver sí, vale, le he quitado 6 segundos, eran 10, sí, le he quitado la mitad, le he quitado 5 segundos, pero lo que estoy viendo antes sí veía lo que yo quería. Es decir, yo veía aquí el texto. Ahora estoy viendo código HTML que no es lo que quiero. Seguimos pensando y decimos, a lo mejor el textarea no es lo adecuado para ver código HTML. O a lo mejor el textarea en sí contiene algo en su interior que lo hace lento. No lo sabemos, pero podemos hacer pruebas. Y aquí tenemos esto está parado, sí. Aquí en el formulario, y si no lo tenemos, voy a maldecir como un loco. Text label. Bien, tenemos el text label. Un text label es un control que nos permite ver código HTML. No permite editarlo, pero sí permite verlo. Por tanto, vamos a probar. Cogemos un text label, le decimos que el wrap, es decir, que corte las líneas, igual que le hemos dicho antes al text area, y probamos, lo llamamos TA para no tener que cambiar el código. TA, y probamos. El test label de por sí no lleva bordes y el color de fondo es transparente, es con el que haya el escritorio. Le damos. Ay, ya se me ha olvidado un detalle, perdón, párate, es esto. Que no es, se me ha olvidado una cosita, párate. Bueno, esto son las distintas evaluaciones que ha hecho al lo podéis ver con doble clic. El primero fueron 10, el segundo son 5. En este lo he abortado cuando llevaba el TA, el pasar era, ¿no? El settings load no había llegado todavía. Pero bueno, es que no es text label lo que yo quiero eliminar, borrar o eliminar todos. Una vez que ya lo tenemos, esos archivos no los quiero. No, yo es que estaba buscando y me he encontrado, que aquí no lo veo, con el componente GBform Editor, es este, sí, que tiene un text, no, tampoco es este el que estaba yo buscando, estoy buscando, hemos encontrado aquí el GButils antes, y hay uno, que es lo que estoy buscando, que contiene quizás este, el text edit, es el que estoy buscando. Entonces activo esto, que las pruebas las he hecho en otro programa y esto no lo veo. Al activar el text edit tenemos que, esto lo podemos borrar, esto es lo que yo buscaba, ¿veis? El text edit, que es un editor de texto enriquecido. Lo vamos a llamar TA en lugar de, para que sea el mismo nombre que ya tenemos de antes, pero en lugar de pasarle el texto al text, le pasamos a la propiedad rich text, que es una propiedad que no tiene el textarea. Vamos a probar ahora, ver todo el libro, pito colorito, y ya lo estamos viendo. Cerramos y fijaos que ahora el carga todo, no, el muestra, que era el que tardaba antes 10 segundos, ahora me tarda menos de 2. ¡Tirirín! Podemos darle y ver si con eso se retrasa. Que nos lo muestre con el wrap, que es más bonito. Volvemos a ejecutarlo. Ver todo el libro. ¡Tirirín! Y aquí alguien ha roto algo en la cocina. No sé si se habrá grabado el sonido. Y muestra un segundo
O sea, son 2 segundos, donde antes eran 10, cuando usábamos las maneras de quitar las etiquetas y pasarlos a un testaria. Ahora son 2. Le hemos quitado el 80% de retraso a nuestro programa. ¿Cómo? Bueno, ya lo habéis visto paso a paso. Y eso dice que para ver HTML o Rich Text vamos a utilizar el TextEdit, que es un visor de Rich Text. ¿Ok? Así se depuran tiempos. No os lo cuento todo porque incluso hay cosas que yo nunca en la vida he hecho. Si quitáis este, cuando se depura, vamos a verlo, hay menos información. Hay solo, a grosso modo, lo cerramos, nos dice, ya no entra dentro de eso, nos dice que el botón 1 ha tardado el 1.900.000 y en el muestra, que es este, o sea, el botón 1, si doy doble clic, el muestra tiene su informacioncilla, pero ya no tengo, ¿os acordáis aquello del settings free, settings get y demás? Esa información no la tengo, solo tengo la de los, quizá a veces esto sea más, porque más fácil, salvo que los controles, yo sí tengo controles hechos por mí y me interesa depurar aquí porque ahí ves muchas cosas, ¿no? Pero bueno, así es más simple. Aquí se ve lo que ha ejecutado y todo lo demás que había lo damos por válido porque no serían, son trozos del lenguaje hechos en Gamba, pero no hechos por nosotros, entonces no los vamos a tocar y con esto así nos vale. Bien, eso era todo. Eso era todo. Le quitamos el depurador, ya lo tengo mucho más bonito. Bueno, eso, estaba contando lo que no he usado nunca. Depurar proceso externo. Ahí lo que se hace es que si tu programa lanza un proceso externo y se espera hasta que vuelva, pues aquí le dices qué proceso es y también te lo cuente, te lo depura. Esto ya lo hemos visto. Y tiene aquí uno de configuración que yo prácticamente no he usado, no he utilizado nunca. Nunca he depurado este tipo de cosas. Aquí está, podéis hacer lo que queréis, pero no es muy necesario. No sé, además, de hecho, como siempre, la documentación es tan escueta que no tengo ni idea de cómo se usa exactamente. Elimino los perfiles, desactivo el depurador y continuaría entonces con mi programa, con mis pruebas y con mis cosas. Espero que os haya gustado, ser buenos, para despedirme me asomo. Ser buenos, besar a vuestras mujeres, si se dejan y no dan mucho calor, porque ahora, con tanto calor, arrimarse mucho, quién sabe si vale la pena.